tenemos a otro de nuestros compañeros expositores, nuestro compañero Ricardo Guatemala y su servidor, Isaí Moscoso Vázquez. Bien, ¿cómo puede la diapositiva? Como podrán observar, ¿de qué les vamos a hablar nosotros? Nuestro tema 3.8 habla acerca de los métodos de arranque en motores sincrónicos. Ese va a ser el tema que nosotros vamos a abordar en esta exposición. Bueno, para hablar acerca de métodos de motores de arranque sincrónico, tenemos que introducirnos acerca de los motores de arranque sincrónico. Pero para esto, para explicar qué es un motor sincrónico, nuestro compañero Gael nos va a hablar acerca de eso. Bueno, los tipos de motores funcionan de diferentes formas. Por ejemplo, vamos a aplicar a uno de los tipos de motores sincrónicos que existen. Por ejemplo, el imán permanente, que tiene imanes en su rotor para generar un campo magnético. Es eficiente y compacto. También está de la reluctancia. Ese tiene un rotor para alinear el campo magnético del estator. Estos son complejos y son simples. También existe el rotor bobinado. Ese tiene bobinas en el rotor que son alimentados por corriente directa. Son de altas potencias que solo se encuentran en fábricas. Por eso estos dispositivos, también motores, también pueden tener distintas funcionalidades dependiendo del diseño específico del rotor. Son esenciales para las fábricas. Ahora voy a explicar la importancia del arranque. La primera importancia, pues, para empezar, estos motores no arrancan solos. Tienen que alcanzar una velocidad específica o especial para funcionar. Su importancia es que sean estables. Si no están estables, pueden causar que tambaleen o vibren, o puede haber problemas complejos de mecanismo. También existen otros métodos de arranque, como la jaula de ardilla, motor auxiliar y el variador de frecuencia. El variador de frecuencia es de alta importancia porque ese controla la velocidad desde la velocidad inicial o el arranque. Es un control preciso. Y también podemos tener de los motores que su rotor funciona de diferentes formas gracias al diseño específico como se han creado. Y también pueden ayudarnos para evitar daños o accidentes. Bueno, voy a hablar acerca de algunos de los métodos de arranque de motores. ¿Qué quiere decir? Como ya habrán escuchado acerca de lo que mi compañero Gabriel comentó acerca del motor sincrónico, mas sin embargo existe una clasificación de los tipos de motores de arranque sincrónico. Nosotros podemos encontrar una gran alta gama de esos tipos de arranque, pero nosotros le vamos a hablar de los tipos de arranque más comunes que existen. Podemos definir los tipos de métodos de arranque de motor de dos maneras. El que es arranque de motor delta, de triángulo delta manual. ¿Qué quiere decir esto? Que nos habla acerca de un tipo de sistema, como su nombre lo dice, de triángulo, de donde tenemos tres tipos de dispositivos diferentes conectados de un tipo de conexión estrella, lo cual nos va a permitir a nosotros poder controlar nuestro sistema de arranque. Mas sin embargo, como su nombre lo dice, es manual, que quiere decir que yo como operario necesito echar a andar el equipo, lo tengo que arrancar de manera manual. Mas sin embargo está su contraparte, que es el arranque de motor de estrella, triángulo, automático. Como su nombre lo dice, es de la misma manera, simplemente que esta es de una forma automatizada, que quiere decir que yo como trabajador, como persona que está a cargo del equipo, yo automatizo el sistema y hago que en determinado tiempo el sistema se pueda encender de manera sola. Mas sin embargo, no son los únicos métodos de arranque de motor que hay. También tenemos el método de arranque de según su estator. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de estator que tenga el motor que vamos a ocupar, es la manera en que nosotros vamos a darle el arranque adecuado. Porque no es lo mismo tener un tipo de motor de
por rotor a un tipo de motor diferente por estator. Son dos variaciones diferentes y en las cuales nosotros debemos de tener consideraciones específicas a la hora de arrancar estos tipos de motores. Más sin embargo, también tenemos el de según su voltaje. ¿Y qué nos habla este según su voltaje? Como su nombre lo dice, dependiendo del tipo de voltaje es la manera en la cual nosotros vamos a encender nuestro motor. Esto se va a deber a la variación o a la especificación que nos venga en el motor. Esto quiere decir que de tal manera nosotros tenemos que estar 100% altamente capacitados para poder darle un uso adecuado a estos tipos de motores. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando no le damos el uso o la eficiencia adecuada? Lo que podemos provocar es que nuestro sistema de dispositivo de arranque no encienda o a la hora de encenderlo dañar la máquina debido a su mal uso. Bien, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Guatemala Catemaxca y ahora me toca exponer el tema de arranque por transformador. Bien, yo creo que todos ya sabemos lo que viene siendo un motor, que un motor es un dispositivo que nos ayuda a varias cosas, por ejemplo, a generar energía, a generar una fuerza. En este caso podemos ocupar también los motores para muchas cosas. Otra cosa es que podemos ocupar los motores no tanto para esto, sino que también para generar, ya si nos vamos en campo de la industria, podemos ocupar este tipo de motores como una bomba. La bomba es un motor que este tipo de bomba lo que hace es de que succiona el agua y lo manda hacia diferentes partes de la fábrica. Pero bien, ahora, el arranque por transformador, lo que como su nombre nos indica, es de que arranca, pero no arranca solo, sino que arranca con un transformador. Bien, sabemos que los motores se dividen en varias fases. Por ejemplo, los motores de corriente baja, que como su nombre lo indica, son motores que pueden que nosotros incluso podemos encenderlo. Son motores en los cuales no se le induce tanta cantidad de voltaje o tanta tensión. Los otros motores son los motores podríamos decir, de potencia intermedia. Estos motores utilizan una cierta cantidad de voltaje y ahora sí podríamos decir entre mediano o alto y muy alto. Entonces estos motores ya nosotros no podemos encenderlos, sino que podemos encenderlos ya de una forma más remota, mediante controles, etc. Ahora vienen los motores que son de potencia alta. Estos motores tienen una potencia tan grande que nosotros no podemos encenderlos, sino que ahí entra nuestro dispositivo, que es el transformador. Otro concepto para entender de cómo funciona este tipo de arranque es que sabemos que el transformador lo que hace es de que capta la señal de alta tensión que viene desde arriba de los postes, entra al transformador. Lo que hace el transformador es rectificar la energía y eso lo distribuye hacia el motor de un voltaje bajo. Incluso nosotros lo podemos observar en nuestras casas, de que el transformador lo que hace es capta la energía, la rectifica y nos las manda hacia una corriente de entre 120 a 20 volts. Bien, estos motores que son de potencia muy alta tienen arriba de más de 13.000 volts, o sea que se puede ocupar para encenderlo, pero nosotros no podemos encenderlo de esta forma. Ahí entra el transformador y lo que hace es el sistema para que la máquina pueda encenderse requiere de varios factores. Iniciamos desde el primero, que es cómo encendemos la máquina mediante el transformador. Bien, primero que nada nosotros tenemos que tener en serie el transformador, tenemos que tener una fuente que va a alimentar hacia nuestro motor y hasta el final el motor. Hagan de cuenta, aquí tenemos a nuestros compañeros, este que vemos aquí viene siendo la fuente que va a distribuir el voltaje, el transformador que se va a encargar de hacer el trabajo más grande, que es que ese voltaje lo va a rectificar, y nuestro motor lo que se encargaría es de que el voltaje captado por el transformador, el motor pueda encender. Bien, las ventajas que tiene este tipo de arranque por transformador es de que el transformador evita que nuestro motor se pueda dañar. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que los motores de potencia muy alta, o sea, al ser, o sea, de que tienen mayor capacidad de electricidad y consumen muchísimo voltaje, estos motores están demasiado caros. O sea, no hablamos de que cuesten como 500 pesos, sino que hablamos arriba de más de 100,000 pesos. Y entonces, para que estos motores nos puedan durar mucho tiempo porque captan mucho voltaje, ahí ocupamos
del transformador. Otra cosa también muy importante que este método nos ofrece es de que este método no nos provoca picos altos de energía. ¿Qué quiere decir? De que nosotros cuando el voltaje para lo inducimos hacia el transformador, lo que hace el transformador es, si es un voltaje muy alto, el pico es muy alto, lo que va a hacer es como un efecto de onda, va a bajar hacia abajo, lo va a bajar poco a poco, y como un efecto, yo creo que hizo los tipos de hologramas cuando uno está en el hospital, que vemos la frecuencia del corazón, eso es lo que hace el transformador. Viene la potencia alta, lo baja, lo sube, lo baja y ya al final se mantiene estable. Esa es uno de que no provoca picos de voltaje alto. Otro también que nos ayuda a eso es que es uno de los métodos más útiles que nosotros podemos encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos regular ese voltaje que viene del transformador, digo, de la fuente. Ahora, ya dijimos las ventajas, ahora vienen las desventajas. Como toda cosa que nosotros podemos hacer y diremos, no, pues no tiene desventajas. Desgraciadamente sí tiene desventajas y una de ellas es de que sabemos muy bien que este tipo de transformadores no son nada baratos y tampoco estamos hablando de 1,000 pesos, porque esas cosas cuestan arriba de más de 100,000 pesos. Y bien, el mantenimiento también del transformador depende mucho de qué tanto lo usemos. Otra cosa. Sabemos que un transformador es caro, entonces nosotros, por ejemplo, y para manejar este tipo de cosas tenemos que tener gente capacitada. ¿Por qué? Porque sabiendo el voltaje que vamos a introducir al transformador, no es un voltaje pequeño, es un voltaje gigantesco y sabemos de que esta cosa tiene que pasar voltaje a un motor. Otro también que se me olvidó recalcar es de que el transformador no tiene una corriente constante, sino que la desventaja que tiene es de que la corriente, así como nos va a tocar al motor, esa va a ser la corriente continua que va a tener. Otra cosa también es el mantenimiento del equipo. El mantener este tipo de equipos es muy costoso. Así es que nosotros cuando vayamos a utilizar este tipo de métodos debemos de ver cuándo lo vamos a ocupar, para qué lo vamos a ocupar y también qué tipo de equipo vamos a ocupar, porque algunos motores que son de potencia muy alta también, o sea, inician de un valor constante a un valor bajo, pero van a ir elevando su voltaje gradualmente. Cedo la palabra a mi compañero. Ok, ahora me toca a mí hablar sobre el método de arranque directo, pero antes quisiera decir que una característica del motor sincrónico, y es que una de sus características es que está alimentado en el insertor por una fuente de corriente trifásica y el rotor por una fuente de corriente continua. Otras de sus características es que también el motor sincrónico puede ser ocupado como un alternador, por eso se ocupa en los automóviles eléctricos, ya que ayuda en el arranque y cuando frena convierte la energía cinética a energía alterna para seguir haciendo ese ciclo de arrancar y frenar y recolectar energía. Bueno, entonces otra característica que hay que resaltar es que los motores sincrónicos no pueden arrancar por sí mismos, y a pesar de que este método se llama arranque directo, no significa que nomás lo voy a conectar y ya va a arrancar, porque si no, no tiene sentido que digamos que no puede arrancar solitos y ahí ya está arrancando, ¿no? Sino que se llama así porque se va a apoyar gracias a una jaula de ardilla o se va a apoyar en unas turbinas amortiguadoras. Entonces, esto lo que van a provocar es que va a hacer que se comporte el motor sincrónico como si fuera un motor de inducción, pero solo en el arranque. Entonces, va a comportarse como un motor de inducción cuando lo conectemos al voltaje de tensión nominal que aplica la máquina. Va a empezar a dar vueltas, y cuando alcance la velocidad nominal o cuando alcance la velocidad de sincronismo que dice la máquina, se excita el rotor con una corriente continua para que mantenga el sincronismo y así ya puedas actuar como un motor sincrónico. La desventaja de este método es que produce picos de corriente muy altos y pone en peligro la red eléctrica del motor, o también tiene muchos estrés mecánico del motor, por lo que solo es recomendable en motores pequeños y medianos. Ahora voy a hablar sobre el variador de frecuencia. El variador de frecuencia es el método de arranque más, podría decirse que mejor para controlar velocidad o motores más
Este lo que hace es básicamente controlar la velocidad del motor, ajustando la velocidad de la frecuencia de la corriente eléctrica suministrada. ¿Esto cómo lo logra? Pues lo logra gracias a un variador de frecuencia. Y el variador de frecuencia, pues no, en realidad no es tan caro, puede ser como 3.000, 3.500 pesos. Entonces es un poquito más barato que el arranque directo porque no ocupa variador de frecuencia, pero también es definitivamente mucho más barato que un transformador. Entonces, el variador de frecuencia cumple con dos funciones. Uno es de controlar la frecuencia y controlar la tensión del motor. Esto no va a permitir que el motor siga dando vueltas hasta alcanzar la velocidad de sincronismo. ¿Cómo se calcula la velocidad de sincronismo? La velocidad de sincronismo se calcula multiplicando 120 por la frecuencia sobre el número de polos. Entonces, una de sus características del variador de frecuencia es que nos permite una velocidad constante. ¿Qué quiere decir esto con la velocidad constante? Es que su velocidad va a ser, podría decirse que lineal, porque entre menos frecuencia tenga, menos velocidad va a tener, y entre más vaya subiendo la velocidad de la frecuencia, pues más rápido va a ir el motor. Por eso digo que es lineal, porque van los dos así a la par. Por eso el motor empieza quedando lento, y conforme yo voy aumentando la frecuencia, va a ir aumentando la velocidad hasta alcanzar su velocidad, su frecuencia nominal del motor. Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja que nos permite la ventaja de este motor, de este método de arranque? Es que nos permite controlar la velocidad del motor y nos permite que tenga un arranque suave. Entonces, gracias a esto no va a haber picos de corrientes altos, no pone en riesgo la extensión eléctrica, puede decirse. Prosiguiendo con el tema de esta tarde, ahora voy a hablarles del impacto en la eficiencia en los motores. Bien, ya analizamos tres métodos en los cuales nosotros podemos arrancar un motor. Iniciamos por el método de arranque directo. Como su nombre lo dice, no necesariamente, disculpen, el motor va a arrancar de forma directa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a accionar, por ejemplo, está la fuente de voltaje, apretamos el botón y va a salir así la corriente directa. No, la otra, lo que vimos es el arranque por transformador. Ese es uno de los métodos en el cual se utiliza un transformador, pero necesita una fuente de voltaje en la cual va a suministrar energía hacia el motor. Y el otro que vimos fue el método de variación de frecuencia. Entre estos tres, vamos a clasificarlos podríamos decir, de uso fácil a más o menos uso. Vamos a ver. La frase que les voy a hablar es el impacto en la eficiencia de los motores. Acabamos de ver tres tipos de arranques. Método de arranque directo que ocupa un voltaje, ya sea de una corriente directa o suministrada de foco en foco. El otro que vimos fue el método de arranque por transformador, que aquí utilizan tres cosas que suelen ser, que sería la fuente del cual van a intentar arrancar el motor, el otro es el transformador por lo que va a pasar la corriente y el otro motor que vamos a accionar. El último que vimos fue el arranque por variación de frecuencia. Ahora, entre estos tres podemos preguntar cuál es la eficiencia. Vamos a entrar a ese punto. Sabemos que el método de arranque directo no necesariamente, como el nombre lo dice, va a arrancar así con el voltaje alto. Si nosotros se nos ocurre accionar un motor con un voltaje, así como viene, como de un ejemplo, de 13.000 volts, y el motor sí requiere un alto voltaje, pero le metemos el voltaje de trancazo, lo que va a pasar es que nuestro motor se va a quemar. ¿Qué va a pasar? Se va a descomponer, y lo que nosotros no queremos es que nuestro motor se descomponga. Ahora, el otro, que vienen siendo los dos, que son los dos, podríamos decir los dos métodos más fáciles de utilizar y más eficientes, que es el arranque por transformador. ¿Por qué? Bien, la ventaja principal del transformador es de que es nuestro dispositivo que va a rectificar el voltaje de un voltaje muy elevado, nos los va a lanzar hacia el motor en un voltaje estable. ¿Qué quiere decir? Que si entra al transformador 13.000 volts, del transformador le van a salir cerca de 120 e incluso hasta 220 volts. Ahora, el método de arranque por variación de frecuencia es el método más eficaz que hay. ¿Por qué?
Podrán decir, pero el transformador es igual. No, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque en el método de variación por frecuencia nosotros podemos regular esa frecuencia de tensión que va a entrar hacia nuestro motor. El transformador no es así, sino de que el transformador lo que hace y que nos ayuda es de que el voltaje va a entrar hacia el transformador y el transformador lo que va a hacer es que lo va a rectificar y va a salir un voltaje a como el transformador lo saque. El de variación de frecuencia no, porque nosotros podemos regular ese voltaje y ese voltaje lo que va a pasar es de que no va a generar picos de voltaje altos, sino que los picos que va a generar el variador de frecuencia son picos de voltaje medianos, podríamos decir, aptos para que nuestro motor se pueda arrancarse. Incluso aquí nosotros podemos ver una pequeña gráfica de lo que viene siendo de los tipos de eficiencia de los motores. Aquí podemos ver lo que es el porcentaje de eficiencia en lo que viene siendo, yo puse un ejemplo que es el transformador, que aquí por ejemplo entraba un voltaje de 500 y aquí nos bajó hacia un voltaje más bajo, pero aquí la eficiencia de esto es de que bajó entre alrededor del 85 al 90% de todo el voltaje que entró. Ese es uno, no puse las otras gráficas porque no las encontré, pero ese es uno de esos. Ahora, entre estos tres, el más eficiente es ese, el método de variación por frecuencia. Les cedo la palabra, compañeros. Bueno, ya hablando acerca de los tipos de motores, ya con mis compañeros hablaron acerca de los motores, de eficiencia y todo acerca de esto. Ahora vamos a hablar acerca de las tendencias actuales, porque ya explicamos acerca de los motores, cómo funciona la eficiencia, pero la pregunta es, ¿qué ocurre en el diario vivir con los motores? Bueno, pues como tendencias actuales tenemos algo que nos ha impactado de manera muy, pero muy globalizado a nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir? Que día con día los tipos de motores o las actualizaciones las podemos ver. Un ejemplo de esto es el Start-Stop. ¿Qué quiere decir Start-Stop? Encendido y apagado. ¿Dónde puedo encontrar este Start-Stop? Pues lo encuentro en el encendido de algunos de los nuevos vehículos que salen al mercado. ¿Qué quiere decir? Que el operador del vehículo ya no necesita usar su llave para encender el vehículo, sino ahora el tipo de arranque que se le suministra al vehículo es de manera distinta. ¿Qué quiere decir? Que yo como operador me subo al carro y ya no tengo que insertar la llave, sino que hago ahora, lo que hago es pulsar el botón para poder encender mi motor. Esto se debe a la Intelligent Electric, que quiere decir la inteligencia eléctrica que se está últimamente suministrando en los nuevos vehículos que están saliendo, lo cual nos permite a nosotros conocer acerca de los tipos de arranque de motor de una manera en nuestra vida diaria. Más sin embargo, pues de nuestra parte sería todo, amigos. Les agradecemos su atención y espero les haya gustado nuestra exposición. Síganos en nuestra